Oscilaciones forzadas. Hoy estamos en tiempos difíciles. Hay que ser un poquito colaborador. Hay que procurar tener ingresos y actuar sin miedo, ¿no? Esperamos que todo esto pase y se arregle la situación. Esperemos también que el flujo económico continúe, ¿no? Y no se desvíe. Vamos a ver. Vamos a montar una experiencia de una oscilación forzada amortiguada. Entonces para esto vamos a tener el bloque, tenemos el piso. Entonces aquí vamos a tener un resorte unido al bloque, también unido a un vibrador mecánico, una fuerza externa de tipo sinoidal. En este caso se va a dar una frecuencia de 3 Hz. Entonces para aquí entre el bloque y el piso se tiene un rozamiento. Para modificar dicho rozamiento vamos a tener un soplador. Nos proporciona un flujo de aire. Cuando el flujo de aire es mayor tenemos un amortiguamiento menor, haciendo que tengamos una oscilación libre. Si bajamos el flujo de aire, entonces vamos a tener un amortiguamiento. Entonces lo que queremos observar es que en un movimiento oscilatorio amortiguado forzado tenemos dos momentos. Un momento transitorio. En el momento transitorio la amplitud disminuye y luego un momento estacionario, y en el momento estacionario se observa que la amplitud y la frecuencia son constantes. Para ver esto voy a poner en movimiento este sistema, y para que puedan apreciar mejor, vean la cara superior del bloque. Ver estas oscilaciones forzadas. Las oscilaciones forzadas es un tema muy fundamental porque se permite ver la resonancia. Aquí que es importante. Entonces para esto vamos a tener un sistema mecánico. Un sistema mecánico al igual que hicimos en el video de oscilaciones amortiguadas. Vamos a tener un sistema mecánico horizontal compuesto por un resorte, un bloque, en este caso el bloque va a ser de masa M, el resorte va a ser de rigidez K, y nuestro piso va a ser liso. Y aquí este sistema bloque resorte va a estar dentro de un fluido viscoso para otorgarle el movimiento amortiguado. Es para amortiguar. Entonces acá ya hay que graficarlo las fuerzas. Entonces el cuerpo en análisis es la masa M, acá hay fuerza, el peso de la masa, la normal, esas se cancelan. En esta dirección no hay movimiento. En la dirección del movimiento va a ser horizontal. Entonces acá nosotros tenemos la fuerza recuperadora, esta rigidez por la deformación del resorte a partir de la posición de equilibrio. Vamos a decir, aquí está la posición de equilibrio y este X se mide a partir de acá. Y aquí también tenemos la fuerza amortiguadora. Esta es la fuerza amortiguadora que va a ser proporcional a la rapidez.
Pero acá nosotros vamos a, esta vez, para que sea forzado, vamos a tener una fuerza impulsora. Esta fuerza impulsora lo vamos a poner F seno, la frecuencia impulsora. Vamos a ponerla con prima, acá frecuencia impulsora, por el tiempo, así de simple, una impulsora senoidal. Entonces con esta nosotros podemos ir ya, decir que la sumatoria de fuerzas externas es masa por aceleración. Entonces si tratamos de dibujar entonces la ecuación que vendría a ser sería así, que mira a la izquierda, va a ser a la derecha positivo, a la izquierda negativo, la B, esto viene a ser el coeficiente de amortiguamiento, esto vendría a ser, como este vector mira a la derecha, entonces vendría a ser positivo, la frecuencia impulsora, son tres fuerzas que va a ser igual masa por la aceleración. Como la masa es distinta, es cero, entonces la masa puede venir a dividir a cada término, divide acá, va a dividir acá, y arreglando vamos a tener esta ecuación. Vendría a ser el coeficiente de amortiguamiento en la masa, sí, más la rigidez del resorte por la ecuación, por la elongación. Todo esto debe ser igual. Estos dos lo llevamos allá, bajando la masa, dividiendo. Entonces esto tenemos la ecuación de movimiento de este bloque bajo esta fuerza impulsora. Esta es una fuerza externa. Este W' nosotros vamos a controlarlo. Entonces vamos a resolver esta ecuación. Esta ecuación vendría a ser una ecuación, la ecuación va a ser como nosotros necesitamos hallar el X, la ecuación de posición para cualquier instante del tiempo. Entonces acá vendría a ser, va a constar una solución de la parte homogénea más una solución particular. Entonces esta solución particular, entonces aquí las soluciones vendría a ser de la siguiente. Entonces la solución de la parte homogénea, si esto es cero, entonces se va a reducir a un caso amortiguado. Ese caso amortiguado nosotros ya conocemos su solución, vendría a ser coeficiente de amortiguamiento para la masa de este bloque por el tiempo, seno. Esto viene a ser la frecuencia de amortiguamiento más el ángulo más en aquí esta, vamos a plantearla, esta sí, la solución particular hallamos y planteamos de la siguiente manera. En este caso, solución el estado en forma senoidal, el seno, frecuencia impulsora, el tiempo más phi. Entonces, lo que tenemos es, vamos a justificar esta. Esta es la frecuencia natural, viene a ser, hay un coeficiente de amortiguamiento, la masa conocemos, esto tiene que ver con en frecuencia, en la frecuencia, en el movimiento amortiguado,
tuvimos que la frecuencia de amortiguamiento era la frecuencia natural menos al cuadrado. Entonces eso viene a ser el W por la presencia de la fuerza, por la presencia de la fuerza amortiguadora. Entonces lo que nos queda es aquí, esto. Entonces a esto, acá tenemos esta solución, lo estamos planteando, esta solución tiene que ver, esta viene a ser, es el primer estado. Esto viene a ser el estado transitorio, el estado transitorio, el estado transitorio, y esto viene a ser el estado permanente. Cuando nosotros, cuando una oscilación, cuando un sistema oscilante se somete a una fuerza externa, a una impulsora que es senoidal, al final del movimiento se queda con la frecuencia, estamos planteando con la frecuencia de la fuerza impulsora en el estado permanente. En el estado no permanente lo llevamos, vamos a llamarlo estado estacionario. Para encontrar A', usamos fasores. ¿Por qué? Vamos a encontrar la amplitud en el estado estacionario, en el estado final, como va a oscilar, como el sistema está oscilando al final. Entonces esa oscilación tiene una amplitud. Esa amplitud vamos a determinarlo ahora, pero para eso la herramienta que se presta mejor vendría a ser los fasores. Entonces veamos, vamos a obtenerla esa. Aquí nosotros tenemos, esta es la solución particular. Esta solución particular es A', seno de frecuencia impulsora más la fase inicial. Entonces el fasor de esto, cuando nosotros, el fasor, ¿qué es? El fasor es un número complejo cuyo módulo me da la amplitud, ¿no es cierto? Entonces esto se utiliza en seno y cosenos. Entonces aquí tendríamos el fasor. Como estos, cada vez que derribes esto se repite, entonces ponemos, entonces acá el fasor vendría A' por E a la, vendría a ser el número complejo prima. Entonces como es seno, por el fórmula de Euler tenemos acá la I, el número complejo ponemos, entonces este va a ser el fasor. Esto que viene a ser el fasor de esto. Esto tiene un fasor y su fasor es esta. Siempre va con la amplitud más esta fase. Entonces esto viene a ser el fasor de la solución particular. Vamos a denotarlo con este sombrerito. Y esto viene a ser la I. Seguimos derivando esta solución particular porque esta solución particular vamos a reemplazarlo en esta ecuación diferencial. Entonces la primera derivada de la solución particular, si derivamos derivada de seno es coseno, como este argumento es derivable todavía, entonces sigue saliendo su derivada de toda esta expresión, vendría a ser B'.
A' coseno W' más phi. El fasor de esto vendría a ser W'. Entonces, esto es amplitud, entonces vendría a ser el A', E a la sería F'. Como es coseno, va a ser real. Seno es parte imaginaria, el coseno es parte real. Entonces, esto que vemos, esto viene a ser el fasor. Entonces, este fasor en aquí se expresaría de la siguiente manera, por W'. No olvidemos su sombrerito. La notación de fasor. Seguimos derivando. Sería ahora la segunda derivada de la solución particular. Entonces deriva de coseno menos seno. Aquí viene un menos. Como esto va a seguir derivándose, esto va a multiplicar el cuadrado. A' seno más. Entonces su fasor de esto va a ser, sería así. Sería W' al cuadrado. Todo esto vendría a ser A'. Sería I, Phi'. Entonces el fasor vendría a ser menos prima al cuadrado. Sería lo siguiente. Fasor de la solución particular. Esto lo vamos a reemplazar a estos fasores los reemplazamos en la ecuación para obtener este fasor. Hagamos eso. Entonces reemplazamos, aquí sería reemplazando. Tenemos lo siguiente, sería menos, aquí tenemos la segunda derivada al cuadrado, P, que vendría a ser más esta velocidad, que vendría a ser fasor, más vendría a ser esta frecuencia natural por el fasor del X. El X, su fasor es esta. El X, aquí nos olvidamos de algunas cosas. La aceleración tiene, como es seno, tiene su número complejo. Aquí viene a ser un número complejo. Esto es coseno, es la parte imaginaria. Y esto debe ser igual a F. Pero esto escribamos en términos, acá nos falta, está la masa viene, acá está masa, la masa M. Aquí estoy poniendo la M porque nos habíamos olvidado, entonces M. El fasor de esto, repito, aquí cuando yo tengo este fasor, como es seno, el fasor de f de t más 0 vendría a ser fme a la, y por el ángulo de fase que vendría a ser 0, y eso ponemos aquí, vendría a ser
e a la sería I por el 0. Esto e elevado a la 0 vendría a ser 1. Pero como es seno, acá me falta el número complejo. Entonces factorizamos acá. Si nosotros factorizamos, entonces vamos a factorizar este fasor. Entonces factorizamos eso y todos los demás mandamos abajo. Entonces el fasor de la solución particular vendría a ser esto como está en este miembro, estar F, M, factorizamos, entonces ahora vamos a ponerlo en orden. Acá yo tengo un número complejo. Al factorizar, el único que sale es esto. Esto ya es 1. Entonces, vamos a poner, esto es aquí vendría a ser todo esto es la frecuencia natural. La frecuencia natural al cuadrado. Recuerden que esto es igual a cuadrado, la frecuencia natural al cuadrado. Entonces, como es positivo, acá tenemos la frecuencia impulsora al cuadrado. Todo esto va a ser número complejo. Esta es la unidad imaginaria. Yendo más, sería más. Aquí, coeficiente de amortiguamiento, masa, B'. Es la parte real. Aquí, todo esto es 1, pero a estos dos, entonces la unidad imaginaria. Entonces yo tengo en el numerador número complejo puro, o sea, y acá también es una división de números complejos. Como yo quiero esta amplitud del estado estacionario, entonces el módulo de este fasor, me va a dar la amplitud. Entonces tenemos luego la amplitud de este fasor me da la amplitud del estado estacionario. Pero antes de continuar, recordemos algo. Si yo tengo un número complejo, A más BI, entonces su módulo del número complejo vendría a ser la raíz cuadrada B al cuadrado. Este es el módulo del número complejo. Ahora, si yo quiero sacar el módulo de una división de números complejos, entonces los módulos yo lo puedo, estos módulo del numerador y el módulo del denominador. Entonces esto es lo que voy a aplicar. Estas dos propiedades aplico para obtener el módulo de aquí. Entonces tendríamos lo siguiente: el módulo de esto vendría a ser simplemente Fm, y el módulo de arriba vendría a ser la raíz cuadrada esta es la parte imaginaria, frecuencia natural al cuadrado,
prima al cuadrado, pero todo esto al cuadrado más de la parte real, prima, todo al cuadrado. Entonces ahí está. Eso es la amplitud. Y también no es difícil obtener esta fase inicial. Esta fase inicial no es, no simplemente vendría a ser, es como vendría a ser el ángulo, la fase inicial de este número complejo, es la fase de este número, el ángulo de este número complejo. Como acá, como aquí tenemos, como aquí si yo quiero el ángulo de este número complejo, mi ángulo de este número complejo vendría a ser el ángulo de acá, que vendría a ser 0 menos el ángulo de abajo, porque se resta, ¿no? Entonces vendría a ser el arco tangente del ángulo de acá, pero el arco tangente de este ángulo vendría a ser la y, o sea que vendría a ser la parte imaginaria, w sub 0, w menos w al cuadrado, esto es prima, todo sobre el x, que vendría a ser así, masa, w'. Aquí lo podemos darle forma, sería 0 menos tangente, arco tangente, vendría a ser w'. Aquí ponemos 2, entonces vendría a ser así, ¿no? Esto viene a ser notación. Entonces no es difícil obtener también el φ'. Regresamos para analizar nosotros la amplitud. Lo que queremos es graficarla. Graficamos esto. Graficando, pero para graficar nosotros tenemos que darle valores. Tenemos que dar valores a este, pongamos esto valor 1, entonces a la masa pongamos la masa que sea 0, yo ya grafiqué, acá algunos datos para graficar lo voy a dar. Si ustedes quieren replicarlo, la masa va a ser esta cantidad, cuya incertidumbre va a ser 0,02, y la rigidez del resorte va a ser 189 newton por metro, con una incertidumbre de 7. Entonces, si nosotros operamos, sería sabemos que la frecuencia natural del sistema es la rigidez sobre la masa, y cuando nosotros dividimos esto por esto y lo sacamos la raíz cuadrada, entonces vamos a tener 0,06 rads por segundo. Y acá vamos a tener un cálculo de la incertidumbre. Yo lo obtuve 0,40. Esto para efectos de gráfica, ¿no? Entonces es eso. Y regresamos veamos el valor crítico. El valor crítico lo hicimos en el movimiento en la oscilación amortiguada, que era 2 veces del producto de la rigidez por la masa. En este caso esto nos sale aproximadamente 18.
Este es el flujo, ¿no? Este flujo, ese es el coeficiente de amortiguamiento, la cantidad de aire que se pone, 18, cuya incertidumbre va a ser 0,37. Entonces vamos a graficarlo. Entonces lo que vamos a hacer es que este es constante, tiene dato. Lo que vamos a es graficar la amplitud en función de W'. W', esto es propia del sistema, eso tiene dato, haciendo variar la B y cómo obtenemos la gráfica. Entonces vamos a, ¿no? ¿Qué pasa si el flujo de aire es poquita, casi nada, cero, prácticamente nula? ¿Qué pasa si el amortiguamiento es pequeño? ¿Qué pasa si el amortiguamiento es 1? Mira, estos son datos menores. El valor, el flujo, el amortiguamiento fuerte o crítico vendría a ser 18. Y aquí vendría a ser, nos vamos hasta a 15 y así. Vamos a graduar el amortiguamiento, ese flujo de aire lo graduamos y con esto nos vamos a graficar. Entonces hasta ahí, y vamos a graficar y algunas conclusiones. A ver, aprovecho para informarles que nosotros también vendemos libros de matemática y física a pocas monedas. También hacemos algunas conferencias, orientaciones respecto de cómo ser independiente. Entonces ahí tienen ustedes mi número y mi correo.